se puede. No se puede. No se puede. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, ya han oído a la Chiricahua hablando de vergüenza, efectivamente. Qué vergüenza de país, amigos, que dejan a las mujeres que tienen que tener esas pulseras para que su maltratador no se le acerque, cambian al proveedor, compran unas pulseras de todo al 100 en los chinos de AliExpress y las dejan directamente solas ante el peligro. No solo por cambiar con el proveedor, que decían que era un proveedor israelí, lo cambian a otro proveedor, que encima las pulseras no funcionan y ponen a las mujeres en peligro. Pero es que este partido, que es el partido que ha soltado a los violadores, que ha soltado a los pederastas, el partido que le gusta rebajar las penas a esa gentuza, pues ha demostrado que es el partido que no se sabe si por una coima o directamente porque les falta un hervor y lógicamente su ideologización no les permite hacer las cosas como deben. Pero es el partido, amigos, que pone en peligro a las mujeres. Ya sea con pulseras, sin pulseras o como sea. Porque es el partido, amigos, que beneficia de una u otra forma siempre al delincuente. Y hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Luego se lo adelantaremos, luego se lo contaremos. Atención, atención. Rafael Amargo, que después de que denunció públicamente que podía contar lo que pasaba en los prostíbulos del suegro del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, está sufriendo una enfermedad desconocida. Una enfermedad desconocida. Y todo el mundo se empieza a plantear, amigos, si este bailador, está sufriendo una enfermedad desconocida por haber amenazado a Sánchez presuntamente sobre lo que podría contar de las saunas de su suegro, o directamente, casualidades de la vida, después de esa amenaza pública que se hizo, que luego lo veremos, pues ha sufrido pues, una enfermedad desconocida. En definitiva, amigos, las casualidades no existen. Pasó con la Veneno, habló de los JB y murió. Y el bailador habló con contar lo que pasaba en las saunas del señor, que era el padre de la mujer de Pedro Sánchez, y ahora mismo está enfermo de una enfermedad desconocida. ¿Casualidad de la vida? No lo sé. Yo se lo dejo ahí y luego se lo contaremos. Porque mientras tanto, amigos, la relación Maduro-Zapatero y Sánchez es evidente. Y los Estados Unidos están investigándola. Esto es algo claro. Ya les adelantamos en exclusiva de que Koldo había llegado a un pacto con la justicia. Se confirma nuestra exclusiva, amigos, cuando salen las informaciones de que Koldo fue a Caracas a decirle a Delcy Rodríguez que ya no hablara con Aldama, que las comisiones que recibían presuntamente dirigentes socialistas por medio de PDVSA ya no se gestionaban por medio de Aldama, se gestionaban por otro lado. Evidentemente, amigos, esto ya lo saben en los Estados Unidos de América. Y esto es evidente que relaciona también al presidente de gobierno con la dictadura, con la narcodictadura venezolana. ¿En qué sentido lo relaciona? Pues vamos, blanco y en botella. Si el hombre de Pedro Sánchez va a negociar con Delcy Rodríguez que los pagos, que las coimas, que las comisiones que se estaban pagando antes por medio de Aldama, que ya no se paguen por medio de Aldama, sino por medio de
otra persona, en Estados Unidos son tontos. Y está claro que hay una relación abierta de posible colaboración con los narcoestado venezolano, con el estado criminal venezolano. Lo dijo ya el Pollo Carvajal, habló claramente en lo que ha ido contando a la Fiscalía norteamericana. Habló de la relación del señor Zapatero con las familias de las mafias que gobiernan en Venezuela, formando parte, según el Pollo Carvajal, de una de esas familias y de donde le vendría la famosa mina de oro. Pero es que también, amigos, ya avanzamos en su momento y también en exclusiva que los Estados Unidos está investigando la estructura económica de la financiación que podría haber llegado presuntamente al Partido Socialista Obrero Español y también a dirigentes del Partido Socialista, donde no descartan a Pedro Sánchez Pérez Castejón y también al señor Zapatero, que es el dinero que pudo haber en Venezuela. Al parecer, Aldama ya habló claramente de que venían los Falcos desde Venezuela y luego se cogían aviones privados a Caracas para directamente hacer conexión con la trama. Y estamos hablando de la trama de Fuel, más de 10.000 millones de euros. Santos Cerdá, 476 cuentas bancarias a nivel mundial. Todo el mundo sabe que la clave de la trama del Fuel está en República Dominicana. ¿Quién puede investigar en República Dominicana? Los Estados Unidos de América. ¿Quién está detrás de esas mordidas que pudo pagar Maduro a la trama del Fuel, o sea presuntamente al Partido Socialista y a dirigentes socialistas, o sea posiblemente o presuntamente al presidente del gobierno? Estados Unidos es el que puede investigar precisamente esas conexiones con Venezuela, porque estamos hablando de que se han blanqueado grandes cantidades de dinero. La operación de Delcy Rodríguez no es una broma, es una operación, amigos, que según las investigaciones puede llegar a 10.000 millones de euros de coimas que han sacado toda esta cuadrilla. La operación de Zapatero es evidente, Zapatero blanqueador de la narcodictadura, colaborador necesario en el exterior, embajador según los Estados Unidos, y es más, lo hemos visto, por ejemplo, como la trama del Fuel o la operación de Delcy Rodríguez suponía que hubiera cupos de petróleo para blanquear la imagen de Venezuela, tanto en Europa como en España, por medio del control de la Internacional Socialista, que curiosamente llega al señor Sánchez. Y además, amigos, ¿qué es lo que hemos visto? Como el Partido Socialista, cuando se condena al Cártel de los Soles y se le va a poner a la lista terrorista, en la lista de los terroristas, sale el Partido Socialista y se niega. Estados Unidos lo tiene cada vez más claro. Y aquí hay una vinculación, unas conexiones clarísimas. Zapatero, directas, según el Pollo Carvajal, con las familias criminales que gobiernan Venezuela, y el señor Pedro Sánchez, con esa operación de Delcy Rodríguez, que el señor Koldo ha puesto en evidencia que hay una conexión directa, directísima. Y lo que se empieza ya a hablar claramente, amigos, es de la financiación ilegal del Partido Socialista, que puede ser el primer paso, esa financiación ilegal del Partido Socialista, el primer paso para que luego se salte a los dirigentes socialistas que también fueron parte de esa financiación ilegal presuntamente. Porque, y ya le adelantamos, lo de hoy de Ábalos, amigos, hoy Ábalos acaba de hacerle un jaque mate a Pedro Sánchez. Es evidente, un jaque mate a Pedro Sánchez, porque la noticia de que Ábalos metía en gastos al Partido Socialista 27.000 euros mensuales como gastos durante 30 meses, significa claramente, amigos, que el Partido Socialista Obrero Español podría haber estado blanqueando el dinero de Ábalos, el dinero que recibía de las mordidas, y lo podría haber estado blanqueando con el visto bueno del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Estamos hablando de una pocilga de corrupción que a veces uno ya se lía. Pero ustedes quédense claro. Venezuela, Zapatero,
Venezuela, Zapatero, Pedro Sánchez, operación del Siri Rodríguez. De todo esto que viene, trama del fuel, la trama del fuel y los cupos del petróleo, que tenían como intención meter financiación para que Sánchez fuera el presidente, el secretario de la Internacional Socialista y presuntamente también para financiar al Partido Socialista Obrero Español. En definitiva, amigos, estamos hablando de que el Partido Socialista Obrero Español está colonizado directamente por Maduro. Y eso es lo que ha hablado el Pollo Carvajal al fiscal, que el Partido Socialista Obrero Español está colonizado presuntamente por una organización criminal que gobierna en Venezuela. Increíble. Y hoy nuestro querido Pérez Roldán ha ido a la ONU en representación de Hazte Oír, precisamente para denunciar esto. Véanlo. Gracias. Interrumpe el presidente. Tiene la palabra la asociación Hazte Oír. Acudo a esta asamblea en nombre de Hazte Oír y por tanto de cientos de miles de españoles para denunciar la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, con Nicolás Maduro, tirano de Venezuela, y todo ello con el apoyo de Pedro Sánchez y el PSOE. Ellos sostienen al régimen de Maduro, que ha convertido el miedo en ley y la política en rapiña. Y no queremos que España acabe igual, pues Sánchez y Zapatero han importado las mismas prácticas liberticidas: el control de la justicia, el ataque a la prensa libre y la persecución del disidente, como realiza contra Hazte Oír. Todo ello mientras la corrupción cerca a Sánchez, a su familia y al PSOE, su esposa investigada, su hermano y el fiscal general pendientes de juicio, el último exsecretario de organización del PSOE en prisión y el anterior imputado por organización criminal. En España ya se conoce a Pedro Sánchez como el corrupto. Hoy los vínculos de Maduro, Zapatero, Sánchez y el PSOE se tambalean gracias a periodistas que buscan la verdad, a jueces que se mantienen imparciales y a los españoles que no se resignan al silencio y la inacción y que se han movilizado por tierra, mar y aire, incluida la vía judicial, gracias a las acusaciones populares. Por eso exigimos sanciones firmes para que esta trama de Maduro, el PSOE, Sánchez y Zapatero sea investigada. No es posible la neutralidad. Los que callan ante la ignominia y los que no tienen la osadía de defender la libertad también son culpables. Muchas gracias. Thank you. Pues amigos, nuestro querido colaborador de esta casa, Pérez Roldán, hoy ha estado en la ONU denunciando la trama, la colonización de una organización criminal de un país de Occidente, del gobierno de un país de Occidente, por medio de un señor como Rodríguez Zapatero, y que por medio del petróleo, amigos, han ido comprando todos los intereses y todo aquel que necesitaban para que les blanquearan en Europa y en el mundo. Un escándalo que Sánchez no lo va a tapar ni aunque ponga la bandera de Palestina más gigante del mundo. No lo vas a tapar, Sánchez. La corrupción que tú tienes ahora mismo entre oreja y oreja no la tapas ni con una bandera de 2 kilómetros de Palestina. Porque además el tema ya es de aurora boreal. Estamos hablando, amigos, del crimen transnacional que, según ha denunciado el señor Pérez Roldán, tendría sus manos puestas directamente, sus manos puestas de sangre directamente en el gobierno de España, al cual lo manejaría como títeres. Y mientras tanto, en España, amigos, no hay una reacción de ningún tipo. Mientras tanto, en España están los cobardes que por miedo colaboran con el sanchismo. Porque España es un país, no solo que no haya valores, sino que ahí no hay valor. Hacienda nos está robando día sí día también. La Dirección General de Tráfico nos pone multas a diestro y siniestro. Persiguen la libertad de prensa, persiguen a los jueces. ¿Qué están esperando los españoles a hacer una revolución ante un gobierno que está abiertamente unido a una organización criminal como es la que gobierna en Venezuela? ¿Qué tiene que pasar en este país
para que las calles, amigos, sean un clamor para acabar con esta gente, ya está bien. Porque es que ya, amigos, no solo es que nadie mueva un dedo, es que encima los que van de derechas luego son cobardes, no, cobardones. Cobardones. Y dicen, ¿cómo vamos a decir eso? A ver qué va a pasar. Oiga, que es que nos estamos jugando la libertad y la vida. A ver si se enteran ya de una vez. Y gracias a su ambigüedad, los que ponen en peligro nuestra libertad, nuestra vida y nuestras propiedades siguen avanzando. Y hoy el escándalo, amigos, de las pulseras. El escándalo de las pulseras es sin palabras. Sale la Chiricahua diciendo que había 4.000 maltratadores con las pulseras, pero que solo el 1% de las pulseras no funcionaba. El 1% supone, amigos, 47 mujeres que han podido ser asesinadas por culpa de esta panda. De esta panda. De los que blanquean, de los que colaboran, de los que están colonizados por el régimen de Maduro. No solo cambiaron las pulseras que valían 1.500 euros, la cambian por unas de 150 euros. Las compran en el AliExpress, a todas 100, a todo 1 euro. Digo todo 100 porque antes era todo a 100 pesetas, ahora es todo 1 euro. Y todavía hablan de que es un gobierno que defiende a las mujeres. El gobierno suelta violadores, se identifica como el gobierno que defiende a las mujeres. Y aquellos que les critican encima les dicen que son los machistas. O sea, nosotros que nos preocupamos por la vida de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestros familiares, somos machistas. Y tú que pones en peligro la vida de las mujeres, las vidas de nuestra familia, de nuestras hermanas, de nuestras mujeres, de nuestras hijas, tú eres la feminista. Valga, que venga Dios y lo vea. Vamos a escuchar al señor Fuster de Vox, que lógicamente ha puesto el grito en el cielo ante este escándalo, amigos. Ante este escándalo, que ya no es que ponga en peligro las vidas de las mujeres, es que puede haber un escándalo de corrupción. Porque si compraron las pulseras en el AliExpress por 150 euros, seguramente que costaron 12. Y el resto, seguro que se lo llevaron por la saca. Lógicamente, tenemos que comenzar por el caso que hemos conocido, que conocimos hace unos días, de otro enésimo escándalo de este gobierno que practica la peor corrupción. La corrupción económica, mal. La corrupción política, pésima. Pero la corrupción moral, todavía mucho peor. Pedro Sánchez va a intentar escurrir el bulto sobre este nuevo escándalo que nos hiela a todos la sangre, pero tampoco lo va a conseguir. Esto es inevitable. El gobierno que se decía el más feminista de la historia acabó soltando violadores de las cárceles y ahora sabemos que también ha dejado desprotegidas a las mujeres maltratadas. Tan desprotegidas que ya sabemos que al menos una mujer murió asesinada durante el fallo de las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta. En cualquier país decente esto habría llevado a una cascada de dimisiones inmediatas. Pues efectivamente, la primera, la Ana Redondo. La Chiricahua tendría que dimitir inmediatamente. Irene Montero, que también es partícipe de este desastre, y la Bombi que la acompañaba. Amigos, es que esta gente son un peligro para la vida en general, y en especial para las mujeres. No solo sueltan violadores, cambian las pulseras de los maltratadores y provocan muertes. No informan de que viene una dama, una dana. No informan, amigos, no viene el fuego, no limpia los bosques, hacen que el bosque se queme. Hay apagones, pactan con criminales, pactan con prófugos de la justicia. Es un gobierno que es peligroso para la vida, entérense. De hecho, es un gobierno que hace la cultura de la muerte. Pero ya no es que haga la cultura de la muerte siendo proabortista y pro eutanasia. No. Es que encima
Además, es un gobierno tan inepto, tan inútil y tan corrupto que provoca muertes en cascada. Y a veces las provoca deliberadamente, como lo de la Dana. Y lo peor de todo es que luego montan una montaña de casos de corrupción, casos de desastres que hacen otros españoles, y lo intentan tapar con la gran bandera de Palestina. Pues no van a tapar ustedes nada. Vamos a denunciar día sí día también. Porque esto, amigos, esto es como el día de las Navas de Tolosa. Cuando los cristianos, cuando los españoles se enfrentan a la invasión, a otra invasión musulmana, ¿eran ellos o éramos nosotros? O acabamos con la corrupción, o acabamos con los liberticidas, o acabamos con esta panda y la sacamos del gobierno sí o sí, o nos quedamos sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho. Ustedes deciden, porque amigos, en estos instantes no se puede ser ambiguo, no. O se está con la libertad, o se está con la democracia, o se está con el Estado de Derecho, o se está con aquellos que quieren acabar con todos estos principios y estos valores. Y tan culpable es el que roba, el que mata y el que actúa como el que calla siendo cómplice de esa ignominia. Y hoy, amigos, tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Con nosotros, como siempre, tenemos a los mejores. Con nosotros va a estar hoy en el programa nuestro querido señor Venegas, Raúl Sánchez, Fernando Sancho. Junto a Fernando Sancho también tenemos a Guillermo Rocafort, Gustavo de Arestigui. En un programa, amigos, que no se lo pueden perder hoy porque es un programa de altos vuelos. Tenemos que hablarles de muchísimas cosas. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si usted no tiene un televisor inteligente, un Fire TV Stick, compre un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que también nos pueden ver en la plataforma Roku, los Estados Unidos de América. También nos pueden seguir a través de las cableras americanas por medio de TVL. Y como ya saben, en toda España nos pueden ver a través de Digi, la plataforma de la libertad, por 7 euros, amigos. 7 euros y podrán tener Distrito TV en su casa desde cualquier lado de este Estado español. También nos pueden seguir en la red social de YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros de luz. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y hoy, pues como es un día especial, porque nuestra querida Azabache ha perdido a su mamá, desde aquí le mandamos el pésame de toda la familia de Distrito TV, de todos los telespectadores de Distrito TV. Que descanse en paz tu querida madre, Azabache, y que sepas que estamos contigo. Y además, hoy, como no puede ser de otra forma, este programa va dedicado a la memoria de tu querida mamá. Y vamos a empezar porque, atención, se lo estamos cantando. Sánchez ha dejado el resto. Ha utilizado a los filoterroristas, ha utilizado a los yihadistas, ha utilizado miembros de Hamás, ha utilizado todas las televisiones, a Capitana Araña, al Chistorra, a la Ichabrondo, a todos haciendo propaganda día y noche sobre lo que pasa en Gaza. Ha liderado la bandera, ha levantado la mayor bandera del mundo de Palestina. Pero fíjense, amigos, ni con toda esa basura de demagogia y de desinformación han podido tapar la corrupción que acecha al gobierno de Sánchez. Y es que hoy Ábalos ha hundido a Pedro Sánchez, le ha hundido en el fango. Lo que ha pasado hoy, amigos,
es la conclusión de la financiación, posible financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, con la aprobación del propio partido y de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y le vamos a contar, porque estos dos nuevos escándalos revientan toda esta campaña de propaganda de Sánchez. Le deja directamente arrinconado. Ábalos se ha convertido en la auténtica pesadilla de Sánchez en todos estos instantes. Se lo hemos dicho. Ábalos, Koldo y Aldama han pactado con la justicia. Y Santos Cerda va a pactar con la justicia, tarde o temprano. Y eso Sánchez no lo puede permitir, porque está a esto de que se abra una investigación ya abierta desde el Tribunal Supremo de una financiación ilegal del Partido Socialista. Y es que, amigos, a Sánchez le están calcomiendo los casos de corrupción de los puticlubs de su suegro, de las putas y de los chaperos de su suegro, también el caso de su mujer, el caso de su hermano, el caso del Fuel, el caso de que tiene más de 40 personas altos cargos ya imputados, el del fiscal general del Estado, etcétera, 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 etcétera. Pero la noticia de hoy ha sido brutal, porque ¿qué es lo que ha pasado? Ábalos, todos los meses, durante 30 meses, cogía y le metía al Partido Socialista Obrero Español 27.000 euros. Tracatrá. Para las sobrinas de Ábalos, para la Jessie y para la que fuera. 27.000 euros que le metía Ábalos de gasto al Partido Socialista Obrero Español, con el visto bueno del tesorero puesto por Sánchez, por el visto bueno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, y esto supuso aproximadamente casi unos 800.000 euros, 900.000 euros, para que usted lo entienda. Y dirán ustedes, ¿y qué pasa porque Ábalos le pasara al Partido Socialista todos los meses una cuenta de 27.000 euros de gasto? Pues que huele a blanqueo de dinero, amigos. Huele a blanqueo de dinero, apesta a blanqueo de dinero procedentes de las mordidas. Y si esto se confirma, el Partido Socialista Obrero Español podría haber estado blanqueando las mordidas del señor Ábalos. ¿Y cómo? Pues básicamente a Ábalos le llegaba el dinero de esas mordidas de las empresas por los favores que les daba para darles contratos públicos, y luego posteriormente metía todo ese dinero de las mordidas como gasto en el Partido Socialista Obrero Español, que presuntamente lo blanqueaba. Se va a repetir, presuntamente, entre comillas, lo blanqueaba para que ese dinero dejara de ser dinero negro, dinero de las mordidas, dinero de la corrupción, y fuera dinero, digamos, blanco. Si esto es así, se acaba el círculo, se acaba Pedro Sánchez, se acaba todo, se acaba lo de Palestina, porque es la prueba definitiva de la financiación, no solo de la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, que ya habló la señora Pano y Aldama de la misma, y de la financiación ilegal de Pedro Sánchez presuntamente para alcanzar la Internacional Socialista, sino que el propio Partido Socialista era la empresa que blanqueaba presuntamente el dinero de los corruptos. Estaríamos hablando de una organización criminal en cadena, corrupta en cadena. No es Ábalos, no es Cerdá, no, es el propio partido el que actuaría como empresa pantalla para blanquear las mordidas de este señor. Metemos el gasto y luego metemos el dinero. Y es que, amigos, esto ha salido hoy publicado, es la noticia del día.
que tiene que abrir telediarios. Y nadie ha dicho nada. Y nadie está en las calles. Y nadie se levanta. Y nadie hace nada. Otra de chupitos, otra de gambas, otra de cerveza. Que viva el fútbol y que Pedro Sánchez continúe en el gobierno manteniendo la corrupción al estado sumo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar porque en toda esta pocilga de corrupción que muchas veces es imposible seguirla, yo se lo digo yo. Es tal la montaña de corrupción que es una tras otra y es imposible seguirla. Eso sí, en la labor mediática que está haciendo Radio Televisión Española, esa gente tendría un día que responder ante los tribunales. Sí. Tendrían que responder ante los tribunales. Que cojan su dinero, señores y señoras, que se lo roban prácticamente a Hacienda, para pagar a esos señores para que hagan propaganda llena de mentiras y de falsedades a favor de un tipo que tiene el país en un estado de corrupción sumo. Tendrían que hacerle unos juicios como los que hicieron en Nuremberg contra toda esa patulea de corruptos mediáticos que están tapando todo esto. Y vamos a continuar porque, atención, esta noticia que dice: encuestas en Cataluña, el independentismo y la izquierda en coma, mientras Alianza Catalana se dispara. Atención, Alianza Catalana le está hundiendo a Junts. ¿Y esto qué significa? Pues que Junts no puede aguantar ni un segundo más con su apoyo a Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Porque básicamente está desapareciendo. Señor Fernando Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien, estupendamente, gracias. Digo que es una grandísima noticia que Alianza Catalana esté destrozando a Junts, y esto hace ya que los militantes de Junts se estén tirando los pelos, porque desde que ha pactado con Pedro Sánchez, el partido, en vez de ir para arriba, a pesar de todo lo que ha conseguido, directamente se está deshaciendo. Cuéntenos. Sí, bueno, Alianza Catalana es un partido que es un partido claramente de derechas, como lo es Junts en un momento dado. Lo que pasa que bueno, Junts por intereses, igual que el PNV ha sido pues una derecha rural muy casposa, digamos muy poco moderna, muy poco modernizada, que al final ha quedado pues prácticamente siendo pues un recogenueces de Bildu, ¿no? Los llaman los recogenueces y es por algo. Bueno, pues Junts también ha llevado ese camino, esa deriva por intereses, ¿verdad? Y sobre todo por la situación de Puigdemont, que lo que quería, apoyando a Sánchez, era la amnistía a toda costa, pero bueno, de momento aún está en Waterloo sin poder volver a España. Ya veremos cómo termina, porque creo que no va a tardar mucho en decir algo el abogado de la Unión Europea, que seguramente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con las prejudiciales planteadas, dirá algo. Alianza Catalana es un partido de derechas y compite digamos, y además está viendo mucho trasvase, no ya de votos, sino de dirigentes o exdirigentes de Junts hacia Alianza Catalana. Es un partido separatista, o sea, totalmente separatista, pero no ha estado en el proceso. En el momento de Alianza Catalana no podemos decir, al igual que Junqueras, RC y Puigdemont, que han estado en el delito. Es separatista, pero no ha estado en el proceso y, sobre todo, tiene una serie de planteamientos muy comunes con Vox, sobre todo en los temas referentes a lo que es la seguridad, la inmigración irregular, etcétera, etcétera. Lo califican también allí de un partido populista de ultraderecha, como no. Pero da igual, porque lo que estamos viendo es que tanto Vox, que pasaría a ser el cuarto partido con 16 escaños, pero más porcentaje de apoyos que la propia Alianza Catalana, y por 19 escaños de Alianza Catalana, que pasaría de 2 a 19. Ha sido el diario La Vanguardia, con la empresa Ipsos, que tiene una buena consideración, un ratio de fiabilidad bastante alto. Así decimos que ha sido La Vanguardia la que ha sacado esta encuesta, que ha convulsionado por completo, como usted muy bien ha dicho, no solo la política en Cataluña, sino por todo lo que tiene de daño colateral
hacia Pedro Sánchez. Pero esto en Junts, esta encuesta en Junts ya la sabían. Y por eso este fin de semana, no, el anterior, hubo una reunión, una cumbre en Waterloo, donde se juntaron Puigdemont y todos sus brazos derechos, o toda su cúpula, y decidieron que que les convenía un adelanto electoral y que tenían para ello que dejar de respaldar a Sánchez. Y que les convenía ese adelanto electoral, ¿por qué? Porque lo que no quieren es presentarse a unas elecciones generales después de que haya habido algún tipo de elección local, unas elecciones municipales, por ejemplo, en Cataluña, donde se pueda ver la enorme potencia de Alianza Catalana, porque eso generaría, de cara a las generales, una situación de arrastre, ¿no?, del voto. Por lo tanto, ellos quieren que haya generales sin que Alianza Catalana se presente a esas generales. Eso es lo que quiere Junts ahora mismo por encima de todo. ¿Y eso cómo afectaría a Pedro Sánchez? Porque, lógicamente, habría una desconexión Sánchez, directa, ¿no? Ayer, o antes de ayer, fue con Alsina, estuvo Felipe González. Y cuando le preguntó que cuándo iba a dejar Sánchez, vino a decir, bueno, ¿qué más da si ya no pinta nada, ya no tiene ningún poder? Dijo, yo creo que en este momento que Sánchez siga un poco más, es decir, está muerto. Es que es un cadáver político, es que no va a aprobar nada. No va a aprobar ni la ley Bolaños, que sería el intento de convertir España en Venezuela, porque lo que estamos viendo es que al final, curiosamente, no existe un contrapoder, no existe una jefatura del Estado. Ahora se va a llevar al rey a la ONU, de hacer que le haga de ministro de Exteriores para blanquearlo a él. Es una cosa que es de difícil comprensión, de verdad, don Jesús Ángel, de cómo hemos llegado a este punto, cómo la corona ha llegado a este punto, de en lugar de ser una jefatura de Estado neutral e independiente, que va a hacer de ministro de Exteriores de un orate desprestigiado en todo el mundo, y en España, pues es que es un orate. Pero si es que no es nadie que puedas decir, ¿pero quién es este sujeto? ¿Pero quién es? Pero si no tiene talla de ningún tipo, ni política, ni moral, ni intelectual, ni de nada. Y tiene cogida la corona por... ¿Pero cómo es posible? Este sujeto de cuarta. Este sujeto de cuarta es que es inexplicable. Esto es inexplicable, don Jesús Ángel. ¿Pero quién es Pedro Sánchez? Pero si no es nadie, ese es el de las saunas. Es el yerno de Savignano. Es que no es nadie más que el yerno de Savignano. Es el esposo de la hija de Savignano, que es la que iba a pagar la publicidad de los prostíbulos con dinero, con billetes en efectivo enrollados en una goma. Y este tiene pillada la corona y le hace ir de ministro de Exteriores, este sujeto de cuarta. O sea, ¿usted dónde se lo podía haber imaginado usted esta situación? Yo no me la podría haber imaginado, pero es que es la realidad. Es que va a ir a la ONU a contar la película de Sánchez, a defender, a blanquear la película de Sánchez. Es que es una cosa que... Y dice usted, claro, Televisión Española lo que se ha convertido tal. ¿Quiénes están ahora mismo en el Departamento de Comunicación de Zarzuela? ¿Quién lo controla? Pues la gente de izquierdas. ¿Quiénes están? La gente de izquierdas. Claro, las periodistas amigas de la reina consorte o de la consorte, sin más, las periodistas amigas y del mismo perfil ideológico. Y dices, pero ¿cómo es posible? Y no se da cuenta. Claro, porque es que una cosa es la consorte y otra es el rey. Y es que no se da cuenta el rey de lo que se está jugando, haciendo de monigote de un sujeto del yerno de Savignano. ¿Qué es que es el yerno de Savignano, don Jesús Ángel? Bueno, volviendo a don Fernando Sancho... ¿Lo de Cataluña en qué medida puede afectar a Pedro Sánchez? Bueno, termine usted. Digo que termine ya. Lo de Cataluña es que a Junts le interesa, y Junts confía, porque lo que no quiere es votar una moción de censura con el PP y Vox. Junts confía que al no aprobar los presupuestos Sánchez convoque elecciones. Esa es la confianza que tiene Junts. Bueno, pues yo creo que no habrá elecciones si es por no aprobar los presupuestos. Tendrá que pasar otra cosa más. Quizás plantee una cuestión de confianza como ya hizo en su momento. A ver, ya veremos. Don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Que reciba un gran abrazo.
Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Mucho. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Jesús Ángel. Bueno, luego hablaremos de ello, pero ¿cree usted que Felipe VI no tendría que hablar en la ONU para blanquear la montaña de corrupción de Pedro Sánchez con el tema de Gaza? Hombre, sería un buen papel, ¿no? En este caso por parte de Felipe VI y pondría, aunque yo creo que el mundo occidental ya sabe realmente cómo... ¿Que sería un buen papel de qué? Pues en ese sentido, vamos, quiero decir que el papel yo creo que es un paso muy complicado, es decir, que Felipe VI hiciera eso, pues totalmente, cuando está totalmente controlado por parte del gobierno de Sánchez, lo veo muy, muy complicado, ¿no? Tendría que hacerlo simbólicamente como para que el mundo se diera cuenta de que estamos gobernados por un personaje corrupto como Sánchez. Sí, lógicamente, ¿no? Porque no deja de, bueno, pues de estar un poco de especie como de comparsa, ¿no? Digamos, de alguna manera, de todo lo que está pasando y blanqueando al gobierno de Sánchez, ¿no? Sobre todo en una oportunidad tan buena como la que va a haber ahora en la ONU, que te va a permitir ser el mejor escaparate a nivel internacional. Luego hablaremos de ello. Señor Venegas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Encantado, un placer para mí. Y vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, encuestas generales. Atención, Vox triplica en votos a Sumar y Podemos. Atención a esa noticia que es importante. Sumar y Podemos se están descomponiendo. Es verdad que está llegando mucho voto radical a Pedro Sánchez, pero que ya el segundo partido de la derecha esté triplicando en votos a los comunistas, y es importante, ¿no? Bueno, es que en realidad el primer comunista o revolucionario antisistema, dicho sea con toda la burla y con toda la ironía, es Pedro Sánchez, y digo por la burla porque es un sinvergüenza, ¿no? Más que nada. Entonces, el PSOE se ha convertido en el contenedor de toda la ultraizquierda, se ha ido escorando y se ha convertido en la ultraizquierda. Ya está, es decir, ahí, ¿qué ocurre? Pues que hay un corrimiento del terreno electoral, el PP, entonces lo que hace es crecer hacia un voto, digamos, por decirlo de alguna manera, de centroizquierda, que quizás no ve ese movimiento a la ultraizquierda de Sánchez como algo que le guste. Y claro, eso hace que se solape ahora mismo con Vox, y que Vox, pues lógicamente, obtenga un beneficio de ese movimiento del PP, que se convierte en un partido de muy amplio espectro, que es complicado que por la derecha no le coman la tostada. O sea, y yo creo que es lo que está ocurriendo. Hay un movimiento. La cuestión es que yo, Jesús Ángel, creo que estamos en cienes de que ocurra algo importante. Yo creo que algo puede ocurrir posiblemente en no mucho tardar. Hay un movimiento muy fuerte de Pedro Sánchez hacia la dimensión internacional, que no solo es que por supuesto es para tapar y para distraer, pero que tiene también otra connotación de cara a las elecciones. Pues vamos a continuar, amigos, porque lógicamente por la montaña de corrupción, la relación con el crimen transnacional de Pedro Sánchez ya está recorriendo el mundo. Llevamos aquí muchos días informando, pero mire esta noticia que han sacado nuestros compañeros del distrito. Zapatero, Sánchez y Maduro, la telaraña de la corrupción que ya investiga Estados Unidos. Esto quede ya. El otro día, señor Raúl Sánchez, Alvise, dio aquí una exclusiva que se confirma el jueves. El pacto entre Koldo y la justicia. Salen ya las informaciones que ya tiene la UCO de que Koldo iba a hablar con Desi Rodríguez para que los pagos de las mordidas que iban a los dirigentes del Partido Socialista por medio de PDVSA ya no se gestionara por medio de Aldama, sino por medio de otro. Es evidente que son órdenes del número uno. Órdenes por el número uno. Aldama también hablaba de cómo iban con la trama de los hidrocarburos, iban con el avión privado, Zapatero y él, en República Dominicana, donde utilizaban los paraísos fiscales, tanto de República Dominicana, la estructura financiera, etcétera, como el dinero que pudiera estar viniendo también, porque la trama de los hidrocarburos también tiene la conexión con Rusia por medio de Georgia, que
Además, habló aquí en exclusiva el señor Venegas, que es que hay que decirlo todo, luego hablaremos. Pero lo que está claro ya es que hay una conexión internacional entre Caracas, Madrid, y lo que está claro es la colonización del crimen transnacional del gobierno de Sánchez. Cuéntenos. Sí, efectivamente, aquí al final el nexo de unión de todo esto es Zapatero, ¿no? O sea, como Zapatero, que desde hace años intentaba hacer el papel de buenista, ¿no? Que intentaba vender al mundo y lo único que quería era hacer negocios precisamente a nivel personal suyo y de alguna manera ser artífice de una presunta financiación ilegal del Partido Socialista, pues a través precisamente de la trama de hidrocarburos, del petróleo de Venezuela y de cómo ha ido a financiar la Internacional Socialista, ¿no? Lo que pasa es que ahora Estados Unidos está investigando precisamente todo eso. Ese es el temor que tiene tanto Zapatero como Sánchez de que pueda descubrirse toda esta trama, que ya Aldama pues, ha dado bastantes detalles y está esperando precisamente a Aldama a que el juez, el Supremo, en este caso le llame para declarar, porque él tiene pruebas de todo esto, ¿no? Que eso al final es lo más importante, ese famoso sobre que guarda Aldama con toda esta información, que está pendiente de ver la luz, pero el Supremo, yo también me pregunto que es a qué está esperando a llamar. Pero qué mayor prueba de la financiación ilegal y de los pagos a dirigentes socialistas que venían desde Venezuela, que vaya a Coldo, y que esa información ya la tenga, vaya a Coldo, a Caracas, a negociar con Delcy Rodríguez. Hay que recordar que el cerebro de la operación Delcy Rodríguez es el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hay que recordar que cuando toda esa operación está puesta en marcha, Ábalos le manda un mensaje a Pedro Sánchez y él dice bien, bien, bien. Y hay que recordar que Delcy se iba a reunir con él en un chalet en el Viso, encuentros discretos, se hablaba de eso, y que lógicamente a partir de ahí llega el cupo de petróleo y se organiza toda la operación de la trama del Fuel, que lo que hemos visto que hay una conexión directa con Venezuela, pero también una conexión directa con Rusia por medio de Georgia. Es que somos los parias internacionales. Es que este gobierno es un gobierno que lo tienen que ver desde fuera presuntamente como un delincuente internacional. Claro, es que al final estamos hablando de la trama de hidrocarburos, que el montante podía superar los 10.000 millones de euros, y lo hemos visto durante años, ¿no? O sea, cómo esa conexión entre Sánchez, Zapatero, Maduro, Ábalos, Aldama, Coldo, era todo precisamente un grupo pues un grupo político que lo único que buscaba precisamente eran sus intereses personales y los del partido, ¿no? Es decir, al final, que yo no entiendo, por ejemplo, precisamente cómo, además, el tribunal o los jueces no han ido a investigar esa famosa visita de Delcy Rodríguez, que yo creo que cambia mucho las cosas y ahí es cuando se empieza a descubrir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues Zapatero, que no deja de ser realmente el presidente de la sombra, que desgraciadamente tenemos en España, porque Sánchez no deja de ser una marioneta hoy en día de todo lo que está pasando. El temor que tiene precisamente Sánchez, bueno, Zapatero y después Sánchez, porque claro, en el momento que caiga Zapatero por la investigación que pueda estar llevando ahora mismo Estados Unidos, que ya tiene el aliento en la nuca precisamente Zapatero por todo lo que está pasando, pues automáticamente viene Sánchez detrás. Entonces, es decir, porque esas conexiones que tienen Sánchez-Zapatero, ahora mismo además Zapatero es el asesor principal de Sánchez, como lo ha utilizado para todo, ¿no? Es decir, ya no solo para todo el tema de Venezuela, sino precisamente para esas conversaciones que ha tenido en Bélgica con Puigdemont, ¿no? Es decir, todo gira en torno a Zapatero y cómo ha sido precisamente él el que ha estado en la cúspide llevando toda esta trama de la organización, y veremos a ver, cuando salgan los informes de la UCO, cuál es la implicación de Zapatero y todo lo que hay detrás, ¿no? Señor Venegas, estamos hablando, es que esta trama del Fuel ya no es la trama del Fuel con Maduro, la operación Delcy, sino, claro, las conexiones que tenía también Aldama, Sánchez, por medio de la mujer con Georgia, hay que recordarlo, no solo la con mujer, el presidente de la Organización Mundial del Turismo, con esa concesión que le da por 75 años del Palacio de Congreso de Exposiciones de Madrid, más de 30 millones de euros, y como eso era también clave para luego los negocietes de la mujer a nivel internacional, tener esa posición y esa relación con la OMT, para que también la metieran en los círculos, digamos, VIP de los progres, ¿no? Pero lo que se está viendo también es que desde Georgia venían
venían también petróleo que venía de Rusia, que de Georgia se crearon, digamos, organizaciones financieras para blanquear también todo esto y que esto se empieza a unir con la trama del petróleo de la operación Delcy. O sea, en definitiva, somos el epicentro de la corrupción mundial. Bueno, es que Georgia yo creo que puede tener miga. Primero porque Georgia es, ahora mismo el primer ministro de Georgia es un tipo puesto casi prácticamente por una serie de oligarcas y sobre todo también con la mano detrás de Vladimir Putin. Entonces, eso ya para empezar. Esto que nos da a entender, pues oye, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente, ¿qué es lo que quiere hacer, lo que necesita Putin? Vender, sacar su petróleo por donde sea y como sea. Y Georgia es un puesto, un lugar más por el que poder, que bajo un gobierno, vamos a decirlo, títere, que si bien el primer ministro en sí mismo no es que sea el corrupto, sino que es el propio partido de ese primer ministro, soportada por una serie de oligarcas con relaciones con Moscú, los que van a utilizar Georgia como una plataforma de exportación de salida de petróleo. No, porque no solo pueden vivir vendiéndole a la India, es decir, o a China, es que tienen que vender más. Además, le están vendiendo a la India con un 50% de descuento y lo están arruinando. Entonces, ahí es curioso, no solo viaja Begoña Gómez, que viaja a Grandes Marlaska en el año 23. Ábalos, es decir, las viajes... o sea, uno de los primeros viajes de un dirigente internacional, que he recibido con grandes honores, es el primer ministro de Georgia en el año 21, a España. Pero le voy a decir más, o sea, puede que España fuera la gran plataforma del blanqueo del petróleo tanto venezolano como ruso, que estaba en esos momentos, era prohibido la importación, y España se haya convertido en la gran plataforma para luego meter ese petróleo no solo en España, sino en el resto de Europa. En el resto de Europa, es decir, esto es un negocio que España se queda pequeña. Es decir, lo que consiste es convertirse... O sea, que no estamos hablando de 10.000 millones. No lo sabemos. La cuestión es que ahí... Lo que teníamos calculado es por el fraude de 10.000 millones, pero esto puede irse a 100.000 millones. Potencialmente podéis ir a donde quiera. O sea, podéis ir a una cantidad de inimaginables. Lo que ocurre es que da igual, Jesús Ángel, si la cuestión es lo hayan hecho a una escala u otra, lo que parece evidente es que el plan era ese. Es decir, que es lo importante. Es decir, ustedes se convierten en unos cuatreros, ¿no? En unos contrabandistas de petróleo. Claro, y no olvidemos también los planes que tiene el gobierno precisamente de montar una refinería en Canarias, que estuvo gestionada precisamente por el presidente en su momento, Aljalvito Torres, que hay un informe de la UCO detrás en la que se está trabajando, que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo esas conexiones para una posible montaje, en este caso una fabricación de una refinería en Canarias para refinar todo el petróleo que procede de Venezuela, es decir, cómo lo iban a traer desde Venezuela aquí a España, ¿no? O sea, que eso también es otro nexo de unión importante. Es que el giro luego habrá que hablar de esto, porque el giro, este show, este road show que se ha montado Pedro Sánchez, de gran líder mundial pro-palestino y por los derechos humanos, es algo más. Pedro Sánchez se ha echado en brazos, está jugando al órdago de echarse en brazos de todos los que están al otro lado del muro. Es decir, a nivel internacional. A nivel internacional, hasta decir, él es un sinvergüenza, un oportunista, un caladura, todo lo que sabemos. Pero eso tiene consecuencias porque está haciendo cosas muy gordas. Pues hoy, amigos, miren esta noticia, dice Hazte Oír, denuncia ante la ONU las conexiones entre el PSOE y el régimen de Maduro. Ha sido nuestro compañero Pérez Roldán el que lo ha denunciado. Es evidente, las conexiones entre Pedro Sánchez Zapatero y el régimen de Maduro son las conexiones son de 225 voltios, ¿no? 220 voltios. No sé, yo qué sé, a hipertensión, ¿no? Como si fuera un nodo de hidroeléctrica, ¿no? No, es que es... Pero si es que además es que se ve hasta en las conductas, es decir, en los propios gestos diplomáticos, políticos, de política internacional, es que, es decir... ¿Es España un país colonizado por Maduro? ¿El gobierno? No sé si está colonizado. Yo creo que España es, ahora mismo es un gobierno, si Venezuela es un narcoestado, España es un gobierno mafia. Ahora mismo estamos en la fase mafia. Es decir, no sé si estamos colonizados o tenemos un gobierno que es un gobierno con actitudes mafiosas, con actitudes y con, no solo actitudes, sino con conductas
mafiosas que parece ser que es un mercenario que se vende al mejor postor. Simplemente decir, yo te ayudo con el petróleo de Venezuela, te ayudo con el petróleo a ti, Putin. Si me das esto, yo me apunto a romper relaciones con Israel y encima a darles patadas en la boca, ¿no? Es decir, y incluso amenazarles, ¿no? Es decir, y porque no tengo la bomba atómica, que si no te la tiro, ¿no? Entonces, España está en manos de un gobierno mercenario. Pues amigos, vamos a continuar porque atención que Vox carga contra el Partido Popular y dice, ha entrado en la trampa de Sánchez con Gaza y la inmigración. Señor Sánchez, cuéntenos. Sí, efectivamente, lo hemos publicado hoy en el Distrito y como el PP pues, está comprando el discurso de Vox, pero claro, porque le está haciendo bastante daño Vox al PP y lo estamos viendo en las últimas encuestas, ¿no? Muchas de las iniciativas que en un primer momento Vox ha emprendido, como pueda ser el tema de la inmigración y controlar todo el tema del arraigo, ha sido posteriormente comprado por el PP, pero claro, el PP está en una situación muy complicada, porque por un lado tiene a Vox, que es con la bandera de la inmigración, en este caso sobre todo, y en contra de la creación del Estado palestino, le está haciendo daño al Partido Popular, sobre todo porque el Partido Popular ahora mismo tiene un discurso que no es unificado. Sin embargo, Vox tiene ahora mismo un discurso muy unificado, tanto en el tema de inmigración como en el tema de Gaza y Palestina, pero en el PP hay varias sensibilidades y eso está provocando precisamente que el mensaje pues no cale en la opinión pública, porque dependiendo del dirigente político que trate ese tema, se pueden escuchar diferentes voces y realmente ahí lo que se está viendo es la división que hay dentro del Partido Popular y lo está aprovechando precisamente Vox, porque Sánchez, lógicamente, tiene su discurso que es a favor de la creación del Estado de Palestina y que venga toda la inmigración que pueda, pero Vox está abanderando, lógicamente, todo eso en contra de Sánchez. Y el PP ahora mismo se encuentra en medio con un discurso que no está muy claro y Vox lo está precisamente rentabilizando en las encuestas, como lo estamos viendo, que está llegando a cotas que... Esto es lo que dicen las encuestas, pero sí, yo creo que si se produjeran hoy en día las elecciones, probablemente Vox superaría lo que dan las encuestas, porque está movilizando mucho voto y hay mucha gente que está descontenta precisamente con el mensaje que da el Partido Popular, pues porque es como un mensaje en B, digamos, es decir, que la marca propia es Vox, digamos, en el tema de migración y sin embargo el PP no tiene un discurso claro, pues porque hay varias vertientes dependiendo del dirigente político que lo comente, ¿no? Bueno, simplemente lo que pasa es que con el PP es que es tan obvio que de repente das un giro en política migratoria porque estás perdiendo votos. Claro, y eso si no lo sustentas con una política o con un mensaje claro y contundente, pues claro, resulta completamente inverosímil. Es decir, te han pillado con el carrito del helado. O te lo crees o no te lo crees. Y la gente dice, bueno, es que esto, claro, ahora me vais a venir ahora a hablar de inmigración. Pero si me estabais diciendo hace unos meses que aquí todo el mundo es bienvenido y que no hay que ponerle barreras. Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall y Mr. Abdullah. Es decir, que... entonces, claro, es muy difícil. Además, claro, en una situación como la actual, además, donde les tiemblan las piernas, desgraciadamente, a demasiados gobernantes europeos, Europa está echada a perder, es un continente echado a perder, no tiene identidad, ha perdido su identidad cultural, ha perdido sus valores, ha perdido su integridad. Entonces estamos viendo reconociendo el Estado palestino, a Macron, a Portugal, los únicos, creo que es Dinamarca, el único que ha dicho algo como Dios manda, decir, oiga, hasta que ustedes no entren en las armas y liberen y dejen de matar y se disuelvan y desaparezcan del planeta, no va a haber Estado palestino en la vida. Y lo dice un gobierno de izquierdas. Es que están quedando algunos reductos de dignidad europea, que es en Polonia, en Dinamarca, en lugares que inimaginables. Y el resto, y el resto del PP está recibiendo esa onda de choque que le hace temblar en las piernas. Que le hace temblar, y entonces decir, no, lo de Israel tal, pero que la masacre. Oiga, mire, vamos a ver, una guerra... No, es que un genocidio es una masacre. Claro, pero bueno... Es un sinónimo de... Ya, pero es decir, usted está reconociendo genocidio, entonces. Claro. Entonces, no sé, ¿usted qué idea tiene de lo que es un genocidio? ¿Usted ha visto lo que está ocurriendo realmente allí? ¿Usted ha visto...? No, y no hace falta ni que vaya. Oiga, no coja los vídeos de Israel ni de las fuerzas de defensa israelíes, coja los vídeos de Al Jazeera, que no es sospechosa de ser pro-israelí, sino más bien lo contrario. Vaya usted al canal de YouTube y vea lo que realmente decir esto de la población civil. Oiga,
los vídeos que pone Al Jazeera no son más que emboscadas y ataques de militantes de Hamás por toda la ciudad a todo el que se mueve. A su gente. A su gente y a los israelíes. Es decir, ¿cómo que hay ahí niños, hay mujeres y hay no sé qué? Hombre, en un hospital sí, claro, si pones todo tu plana mayor debajo del hospital, pues claro, pues Israel dice, oye, que vamos a tirar un pepino al hospital, os tenéis que ir. Y llega Hamás y de aquí no se mueve ni Dios. Pues claro que mueren. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. ¿Están cansados de la corrupción, la censura y el ataque a sus libertades? Llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el próximo 26 de septiembre en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España, donde estarán nuestro querido Gabriel Araujo hablando del posible pucherazo que prepara Sánchez. Ya lo están advirtiendo el señor Feijóo y el señor Abascal. Por lo tanto, amigos, es importante ir porque además va a dar una exclusiva allí muy importante para todas las personas que vayan. Además estará con nosotros también Javier Pérez Roldán, que comentará pues, las últimas novedades en los casos de corrupción, con información exclusiva. Esta cena no solo va a ser un acto social, es un gesto de la resistencia frente al deterioro de nuestra nación. Plazas limitadas, ya quedan 10 plazas, amigos. Llamen ya pronto porque se nos están acabando las plazas. Precio de la cena, 60 euros. Reserva en el 91-371-9167 o en el teléfono de WhatsApp 722-573909. Repito, 722-573909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Os esperamos allí a todos, amigos. A todos los valientes. A los tibios no, a los valientes. A los cobardes no, a los valientes. A los que tienen valor y valores. A los que no tienen valor y no tienen valores, no les esperamos. Y vamos a...